Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La embajadora Jun caminaba por los silenciosos pasillos del gran edificio del Consejo. La luz azul de las lunas gemelas se filtraba a través de las altas ventanas. La mayoría de los Nari se habían ido a casa por la noche, pero Jun no podía descansar, no con las noticias que traía. La sala de control estaba casi vacía cuando llegó, solo quedaban dos técnicos supervisando los sistemas de defensa de los planetas exteriores. Jun les dio un gesto de saludo mientras se dirigía al panel principal de visualización. Con un movimiento de su mano de 4 dedos, proyectó los últimos informes. Las cifras le encogieron el estómago. En un solo ciclo se habían perdido 3 sistemas fronterizos más. Millones de Nari habían huido de sus hogares, muchos más no habían escapado a tiempo. La horda vacía se movía más rápido de lo que nadie había previsto. No se parecían a ningún enemigo con el que los Nari se hubieran enfrentado antes. No se trataba de una raza con naves y armas, ellos eran las naves mismas, criaturas vivas que parecían enormes venas púrpura flotando en el espacio. Consumían todo lo que encontraban a su paso, planetas, lunas e incluso la energía de las estrellas. Y se acercaban cada día más. Jun estudió el mapa. La línea de defensa exterior había caído la semana pasada. La línea de defensa intermedia apenas resistía y las noticias sobre el fallo de la red de defensa de Nueva Prime empeoraban la situación. La puerta se deslizó tras ella. Entró el anciano alto y sonriente con su larga túnica azul barriendo el suelo. Con más de 200 años de edad, era el miembro más longevo del consejo y la voz más respetada entre su gente. Deberías descansar, embajadora, dijo Son con voz suave pero firme. Mañana será difícil. No puedo, respondió Jun, volviéndose para mirarlo. Su alta y esbelta figura denotaba preocupación. La red de defensa de Nueva Prime ha fallado. Nuestro planeta natal ahora está indefenso. Los grandes ojos almendrados de Son parpadearon lentamente, lo único que indicaba que la noticia lo había perturbado. ¿Cuánto tardarán en repararla? Los técnicos dicen que al menos 15 días, pero la horda vacía llegará a nuestro sistema en 10. Son se acercó a la pantalla principal. La luz de los monitores hacía que su piel pálida pareciera aún más espectral. ¿Hemos recibido respuesta de nuestros aliados? Jun activó otra pantalla. Apareció una lista de mensajes con la misma respuesta: nadie enviaría ayuda. El colectivo ha decidido que nuestro caso está perdido, dijo Jun con amargura. No van a malgastar naves ni vidas tratando de salvarnos. Temen relacionarse con una especie condenada, repuso Son con un asentimiento. Es lógico desde su perspectiva. ¿Lógico? Jun pocas veces cuestionaba a sus ancianos, pero el miedo la hacía atrevida. Hemos estado con ellos en 3 guerras, hemos compartido nuestras tecnologías libremente, hemos sido miembros leales del colectivo durante 800 años, y ahora creen que ya no existiremos para recordar su traición. Es así, dijo Son simplemente. Jun se giró, tratando de controlar sus emociones. A los Nari se les enseñaba desde la infancia a mantener la calma. Mostrar emociones se consideraba algo infantil e inapropiado. Pero ¿cómo no emocionarse al borde de la extinción? Debe de haber algo que no hayamos intentado, dijo, esforzándose por mantener la voz firme. La puerta se abrió de nuevo. Entró Tai, miembro del consejo, con la inusual expresión de tensión en el rostro. Era el miembro más joven del consejo, con apenas 90 años, y normalmente el más sereno. Las colonias exteriores están enviando más refugiados, informó. Nuestros recursos están al límite. Si no podemos detener a la horda. Dejó la frase inconclusa. Todos sabían lo que ocurriría. Jun se apartó de la pantalla principal y caminó hacia un panel de control más pequeño en un rincón de la sala. Era más antiguo que los demás, con el metal opacado por el paso del tiempo. Pocos conocían su propósito, hacía más de un siglo que no se utilizaba. Hay una opción que no hemos probado, dijo, colocando la mano sobre el panel. La antigua máquina cobró vida con un leve zumbido al reconocer su toque. Son y Tai intercambiaron miradas preocupadas. ¿El faro de largo alcance? Preguntó Son. ¿A quién contactarás?
Todas las especies civilizadas de nuestra región forman parte del colectivo. Jun respiró hondo. Hace 3 ciclos, nuestros monitores de espacio profundo detectaron señales provenientes del borde exterior. Se trata de una especie con la que nunca hemos tenido contacto oficial. Los datos sugieren que tienen tecnología de viaje más rápido que la luz y capacidades militares considerables. ¿Te refieres a los humanos?, preguntó Tai, casi susurrando. Los ojos de Son se abrieron con sorpresa. ¿Los emocionales? ¿Los guerreros? Sí, respondió Jun simplemente. Eso sería un acto desesperado, dijo Son. Sabemos muy poco de ellos. Los pocos informes que tenemos indican que son primitivos en muchos aspectos. Su civilización es joven, apenas llevan 3000 años en el espacio. Se dejan llevar por sus emociones y se pelean entre ellos. Pero también se unen frente a amenazas externas, interrumpió Jun. Otros acuden a ayudar, incluso corriendo grandes riesgos. Según algunos, es un rasgo peculiar e ineficiente. Tal vez, concedió Jun, pero podría ser lo que nos salvara ahora. Son se acercó más a los controles del faro. El colectivo evitó el contacto formal con los humanos porque los consideran impredecibles y demasiado volátiles para la ciudadanía galáctica. Sin embargo, dijo Jun, han construido una red de colonias considerable. No han atacado a ninguna especie conocida sin provocación y nuestros escáneres de largo alcance muestran que han desarrollado tecnologías que no entendemos del todo. ¿Tecnologías que podrían ayudarnos contra la horda vacía?, preguntó Tai, con un deje de esperanza. Posiblemente, respondió Jun. Lo que es seguro es que nuestros aliados nos han abandonado y los humanos están dentro del rango de nuestro faro de auxilio. El Consejo debería votar esto, dijo Son, pero su voz no transmitía convicción. Para cuando el Consejo se reúna y debata, la horda estará en nuestras puertas, advirtió Jun. Soy la embajadora, es mi deber buscar ayuda cuando nuestro pueblo está en peligro. Puso la mano sobre el panel de activación. La vieja máquina comenzó a brillar al encenderse. Son impredecibles, guerreros primitivos, seres emocionales. Sabemos tan poco sobre ellos, son nuestra única esperanza, sentenció Jun. Pulsó la secuencia final. El faro cuántico de socorro se activó con un zumbido bajo que fue aumentando. En la pantalla, observaron cómo la señal partía de su mundo y viajaba más rápido que la luz hacia un sistema estelar poco notable y distante, hacia la Tierra, hacia una especie que el gran colectivo había considerado demasiado peligrosa para un contacto diplomático. Una especie que, contra todo pronóstico, no había construido un imperio de conquista, sino uno de paz y protección. Ninguno de los 3 Nari habló mientras veían cómo la señal desaparecía en la inmensidad del espacio. Solo podían esperar que los humanos, esas criaturas puras, emocionales e impredecibles, respondieran a su llamada antes de que la horda vacía consumiera todo lo que conocían. Han pasado 23 días desde que la embajadora Jun envió la señal de auxilio. Durante esos 23 días, los Nari continuaron preparándose para el inminente ataque. Pocos creían que llegara ayuda, y mucho menos de una especie desconocida como los humanos. Solo Jun seguía revisando los monitores de espacio profundo, esperando una respuesta. Al día siguiente, día 24, Jun estaba en una reunión con los coordinadores de defensa cuando un joven técnico irrumpió en la sala. «Embajadora», jadeó el técnico, olvidando el protocolo en su excitación. «La red de detección. Tiene que venir ahora». Jun siguió al técnico hasta la estación de monitoreo central. La pantalla principal mostraba algo imposible. Cientos de firmas energéticas habían aparecido en el borde del sistema Nari. Habían salido del viaje a la velocidad de la luz, todas a la vez y en formación perfecta. ¿Es la horda?, preguntó uno de los coordinadores de defensa, con voz tensa y llena de miedo. La jefa de los técnicos negó con la cabeza. No, son naves. Naves de metal con impulsores de energía. No se parecen en nada a las naves de la horda. Entonces, empezó a decir Jun, pero ya lo intuía. Han venido los humanos. El sistema de comunicaciones emitió un pitido de transmisión entrante. Jun corrió a la cámara de comunicaciones con el corazón latiendo a toda velocidad. Los miembros del consejo ya se reunían allí, atraídos por las noticias de la misteriosa flota. El gránulo proyector circular se activó y apareció una figura humanoide.
Aunque distinta de los Nari eran altos y esbeltos, con piel azul suave. Este ser era más bajo, de complexión más robusta y con piel cobriza. El rostro tenía los ojos más pequeños que los de un Nari, pero los rasgos eran comprensibles. Aquí el capitán Han de la nave Eren, de la Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo la figura en un claro idioma Nari traducido automáticamente. Hemos recibido su señal de auxilio. El resto de nuestra flota se está posicionando para interceptar a la fuerza hostil. ¿Cómo podemos ayudar? La sala del consejo se llenó de murmullos. El anciano Son dio un paso al frente, con su habitual serenidad rota por la sorpresa. ¿Cómo han podido responder tan rápido y con tanta fuerza? Exigió saber. Según nuestros cálculos, nuestra señal solo llegó a su sistema hace 8 días. El holograma del capitán Han esbozó una sonrisa, un gesto que los Nari comprendían, pero que parecía más frecuente entre los humanos. Cuando alguien pide ayuda, vamos, dijo con sencillez. Es lo que hacen los humanos. En cuanto a la velocidad, mantenemos flotas de respuesta rápida en posiciones clave de nuestro territorio. Su señal fue detectada por uno de nuestros puestos de avanzada de largo alcance y de inmediato enviamos a la flota más cercana. Nos dijeron que los humanos aún no habían desarrollado la tecnología necesaria para responder tan rápido, observó con cautela el miembro del Consejo Tiacha. Eso se lo habrán dicho los del colectivo, respondió Han con otra sonrisa. Tienen la costumbre de subestimar. Nos han estado observando durante siglos, pero nunca se han molestado en hablar directamente con nosotros. El colectivo considera que los humanos son, titubeó, buscando una forma diplomática de expresarlo. Son demasiado agresivos, emocionales e impredecibles. Lo hemos oído todo, y no están del todo equivocados. Los humanos sentimos profundamente las emociones. Actuamos siguiendo esos impulsos. Pero eso no siempre es algo malo. ¿Piden bajar para coordinar un plan de defensa? Preguntó entonces Son, volviendo a su tono solemne. Exacto. Con su permiso, me gustaría enviar un equipo táctico a su centro de mando, confirmó Han. Necesitamos coordinar la estrategia defensiva antes de que llegue la horda vacía. Son miró a los demás consejeros, ninguno objetó. Aceptamos su ayuda con gratitud, declaró con formalidad. 3 horas después, la primera lanzadera humana aterrizó en el principal puerto espacial de Nueva Prime. La embajadora Hun estaba allí con la delegación de bienvenida, intentando no mostrar su entusiasmo. Este era el primer contacto oficial entre los Nari y los humanos, un momento histórico si es que sobrevivían lo suficiente para registrarlo. 6 humanos salieron de la lanzadera, vestidos con uniformes azules oscuros y con distintivos de colores diferentes. 5 de ellos llevaban pequeños dispositivos que, en opinión de Hun, serían armas, aunque permanecían enfundados. La 6ª persona, una mujer humana que iba al frente, solo llevaba lo que parecían equipos de datos. Teniente Mai, División Táctica de la Fuerza de Defensa de la Tierra, se presentó con una leve inclinación de cabeza. Gracias por dejarles descender. Bienvenidos a Nueva Prime, respondió Hun, soy la embajadora Hun. Les agradecemos que hayan respondido a nuestra llamada de auxilio. Mientras caminaban hacia el centro de mando, Hun observó a los humanos. Se movían de forma distinta a los Nari, con menos fluidez y más determinación. Miraban constantemente a su alrededor, estudiándolo todo con atención. Tenían un estado de alerta que resultaba tranquilizador, aunque también un poco inquietante. Su flota apareció mucho más rápido de lo que esperábamos, comentó Hun. Nos dijeron que los humanos no habían desarrollado tecnología capaz de responder tan rápidamente. La teniente Mai soltó una pequeña risa. Les dijeron los del colectivo. Suelen subestimarnos, llevan siglos observándonos, pero nunca se han esforzado por conocer nuestros avances. Nos consideran demasiado agresivos, emocionales e impredecibles. Eso es lo que nos han dicho, asintió Hun con cautela. ¿No es del todo? Mai sonrió con ironía. Pero solo somos agresivos cuando defendemos a otros, no para conquistar. Somos emocionales, pero eso nos permite empatizar con el sufrimiento ajeno. Y al ser impredecibles, enemigos como la horda vacía no pueden anticipar nuestros patrones de pensamiento. Llegaron al centro de mando, donde aguardaban los líderes militares Nari. El ambiente era tenso. Presentaron formalmente a los humanos.
En las pantallas tácticas se veía el despliegue de la flota humana en formación defensiva alrededor de los mundos Nari y la aproximación de la Horda Vacía, que estaba aún a varios días de distancia, pero avanzaba con paso firme. La teniente Mai se situó frente a la pantalla central y comenzó a explicar la estrategia defensiva de los humanos. Hablaba con confianza y sin mostrar temor ante la Horda Vacía, como si la victoria fuera posible, e incluso probable. Durante una breve pausa, Hun se encontró a solas con Mai cerca de una estación de datos. A su gente se la consideraba demasiado agresiva para los estándares galácticos, murmuró Hun. ¿Qué cambió? Mai lo pensó un segundo antes de responder. Nada ha cambiado realmente en nuestra naturaleza, solo hemos encontrado un propósito mejor para nuestras características innatas. Sí, los humanos podemos ser agresivos, pero hemos aprendido a usar esa agresividad para defendernos en lugar de conquistar. Somos emocionales, pero sentimos una profunda empatía hacia el sufrimiento ajeno. Y esa imprevisibilidad nos convierte en luchadores eficaces contra enemigos que no comprenden nuestros patrones de pensamiento, como la Horda Vacía. Entiendo, dijo Hun. Hace unos 300 años nos enfrentamos a una amenaza parecida, una especie de mente colmena que arrasaba todo a su paso. Estábamos solos entonces, sin aliados. Casi nos extinguimos. Pero sobrevivimos y prometimos que ninguna otra civilización tendría que afrontar sola una amenaza así, si nosotros podíamos ayudar. Sonó la alerta del centro de mando. Un técnico Nari anunció que había actividad en el borde del sistema. Naves exploradoras de la Horda Vacía se acercaban más rápido de lo esperado. La teniente Mai regresó de inmediato a la pantalla táctica, concentrada en los datos. Se acababa la charla informal. Las primeras naves exploradoras llegarán en cuestión de horas, indicó con voz firme. Dile al capitán An que mueva los grupos de ataque 3 y 4 a estas coordenadas. Dejaremos que las exploradoras nos detecten y luego simularemos una retirada. ¿Retirarnos?, exclamó el jefe de defensa Nari. ¿Por qué retroceder si tenemos superioridad numérica? Porque queremos que las exploradoras informen de que somos presas fáciles y desorganizadas, explicó Mai. La Horda se adapta con rapidez, pero es predecible. Si creen que somos objetivos sencillos, enviarán fuerzas más pequeñas al principio en lugar de toda su oleada principal. Eso nos dará tiempo para estudiar su forma actual y detectar sus debilidades. El jefe de defensa frunció el ceño, pero dio la orden. El modo de combatir de los humanos resultaba extraño para los Nari, que valoraban la confrontación directa y las líneas de batalla claras. Mientras el centro de mando hervía de actividad, Hun observó a los humanos en acción. Se movían con un propósito definido, sin mostrar temor, pero con cautela. Por primera vez desde la aparición de la Horda Vacía en sus fronteras, Hun sintió algo que creía haber perdido: esperanza. Los humanos habían acudido contra todo pronóstico. Esa especie joven y emocional había cruzado enormes distancias para ayudar a unos desconocidos y ahora se preparaba para enfrentarse a la pesadilla que acosaba a la humanidad siglos atrás, codo con los Nari. Estaremos listos, aseguró la teniente Maya Hun, mirándola desde el otro lado de la sala. Y, de algún modo, Hun le creyó. Los primeros días tras la llegada de la flota humana fueron una locura de actividad. Los líderes militares Nari se reunían alrededor de las mesas de visualización, confundidos por la aparente desorganización de las naves humanas. En lugar de formar defensas sólidas alrededor de los planetas importantes, las naves humanas se dispersaban en extraños patrones, con huecos evidentes. Esto es una locura, protestó el general Hun de la Fuerza de Defensa Nari, señalando la pantalla. Están dejando la colonia de NV-3 completamente expuesta. Apareció el holograma del capitán An sobre la mesa. Confíen en nuestras tácticas, general. Lo que parece debilidad es en realidad fortaleza. A estas formaciones las llamamos trampas de miel. Crean objetivos tentadores que atraen al enemigo hacia nuestra trampa. Pero allí hay civiles, argumentó Hun. Ya tenemos naves de evacuación en posición, explicó An con paciencia. Su gente estará a salvo, pero la Horda Vacía no lo sabe. Verá un blanco fácil. La embajadora Hun observaba con curiosidad. Los Nari siempre habían combatido de forma defensiva, formando círculos protectores muy definidos alrededor de sus mundos. El enfoque humano era tan distinto que resultaba casi ofensivo, pero no había duda de su confianza.
Mientras tanto, en el Instituto Biológico Nari, el científico JYN recorría en silencio los pasillos rumbo al nuevo laboratorio de investigación conjunta. Llevaba 3 días trabajando con la ingeniera Su, del equipo científico. Los humanos habían capturado pequeños fragmentos de naves de la Horda durante los primeros enfrentamientos y JYN había sido asignada a Su para analizarlos. Al entrar en el laboratorio, JYN la encontró ya trabajando. La mujer era más baja que la mayoría de los Nari y tenía el cabello oscuro recogido en un moño. Ajustaba un dispositivo extraño que JYN no había visto antes. «Buenos días», saludó Su, sin apartar la vista del instrumento. «Anoche descubrí algo interesante en la muestra». JYN miró la mesa de examen. El fragmento de la Horda vacía yacía en un campo de contención, una masa púrpura oscura que parecía palpitar, aunque estaba desconectada del cuerpo principal. ¿Sigue activo?, preguntó sorprendido. «No está exactamente vivo, pero tampoco muerto», explicó Su. «Estas criaturas existen entre el concepto de una sola vida individual y una mente conectada. Cada parte contiene el patrón del todo». JYN había estudiado a la Horda vacía durante meses, pero los humanos parecían comprenderla mejor que él. Era impresionante y un tanto irritante. «¿Qué encontraste?», preguntó. Encendió su dispositivo de escaneo. Apareció una proyección holográfica que mostraba ondas de energía recorriendo la muestra. «Observa con atención», dijo, ajustando la máquina. Las ondas cambiaban de patrón. «Su red neuronal tiene una frecuencia de resonancia», explicó Su. «Cada parte de la Horda vibra a la misma frecuencia. Así mantienen su conexión a enormes distancias». JYN contempló la proyección y fue comprendiendo poco a poco. «Si logramos interrumpirla con la amplitud adecuada, podríamos romper su conciencia colectiva». «Exacto», respondió Su, esbozando una gran sonrisa. «Las convertirías en criaturas independientes, sin propósito ni dirección. Quizá incluso se ataquen entre sí». «Podría funcionar», admitió JYN. «Pero antes debemos determinar la frecuencia exacta que las desestabilice sin que simplemente se adapten». Su asintió. Se ponían en marcha los planes para una serie de pruebas. Tal vez los humanos no fueran tan extraños, pensó JYN. Sus métodos eran distintos, sí, pero buscaban soluciones tanto como los Nari. El primer gran asalto de la Horda vacía comenzó en Va Prime. Primero enviaron naves exploradoras, tal y como había previsto la teniente Mai. Cuando esos exploradores informaron de defensas aparentemente débiles, la Horda envió una fuerza mayor, casi 300 naves, cada una del tamaño de una pequeña luna. El ataque fue repentino. Las naves biológicas salieron de su viaje FTL y se dirigieron directamente hacia la trampa que habían diseñado los humanos. Los aparatos humanos, que parecían aislados y vulnerables, se movieron con una coordinación perfecta, rodeando grupos de naves de la Horda. En el centro de mando Nari, los líderes militares observaban atónitos cómo se desarrollaba la batalla. Las naves humanas se movían de forma aleatoria, pero en realidad seguían planes muy elaborados. Nunca mantenían la misma formación durante más de unos minutos, cambiando constantemente de posición. «Están alterando la frecuencia de sus armas energéticas cada vez que disparan», observó el comandante Q, vigilando las transmisiones de datos. «Cada disparo tiene una firma distinta». La teniente Maya sintió. «La Horda se adapta rápido a cualquier patrón de ataque. Así que no repetimos ninguno». En la pantalla principal vieron como un grupo de naves humanas rodeaba a 3 naves biogigantes. Las naves humanas dispararon en secuencia, cada tiro en un punto distinto de las criaturas. Las naves alienígenas intentaron escapar extendiendo largos zarcillos púrpura hacia las humanas. «Están tratando de absorber la energía de las naves», anunció Q con alarma. Mai, sin embargo, se mantuvo imperturbable. «Observen». Justo antes de que los zarcillos tocaran las naves humanas, todas se alejaron al unísono. Los zarcillos quedaron extendidos y vulnerables. Un segundo grupo de naves humanas apareció por detrás de la luna de Nueva Prime y abrió fuego directo contra esas extensiones desprotegidas. Las naves biológicas se convulsionaron al perder sus órganos de alimentación. «Impresionante», admitió Q. La batalla duró horas. La Horda se adaptó rápidamente a las tácticas humanas,
volviéndose más cautelosa y menos propensa a perseguir objetivos aparentemente desprotegidos. Pero los humanos cambiaban de tácticas y patrones de ataque con mayor rapidez, cada vez que la Horda hallaba una respuesta. Al final del día, casi 40 aviones habían sido destruidos o inutilizados y el resto se replegó a las afueras del sistema para reagruparse. La flota humana solo había perdido 12 naves, aunque varias más estaban dañadas. Tras la batalla, llegó el almirante desde la nave de mando para dirigir una sesión informativa junto a los líderes Nari. Era el almirante más anciano que la mayoría de los humanos que habían conocido, los surcos de su rostro evidenciaban su larga experiencia. La Horda regresará con más fuerza, advirtió. Hoy solo han probado nuestras defensas. ¿Cómo pueden predecir su comportamiento con tanta exactitud?, preguntó el anciano Son. Hace siglos nos enfrentamos a algo parecido, explicó Da. No era la misma especie, pero sí otra mente colmena con tácticas similares. Todas las entidades que piensan como un solo ente tienen patrones de comportamiento comparables. Sus tácticas son distintas a cualquier cosa que hayamos visto, comentó el general Jun. Coordinan sus naves cambiando constantemente de formación. El almirante Da esbozó una ligera sonrisa. La humanidad aprendió a hacer la guerra de la peor forma. Luchamos entre nosotros durante milenios antes de encontrar un propósito mejor. Todo ese tiempo nos ha enseñado a ser adaptables e impredecibles. Lo que antes nos convertía en una amenaza para nosotros mismos, ahora nos convierte en defensores eficaces contra amenazas como la Horda vacía. Esa noche, la embajadora Jun se encontró con el almirante Da en los jardines del edificio del Consejo. Parece que su pueblo nació para combatir, comentó Jun. En cierto modo, así es, respondió Da. La historia de la Tierra está llena de conflictos. Durante miles de años creímos que era una maldición, pero resultó ser una preparación. ¿Preparación para qué? Para esto, para hacer los escudos que protejan a otros. Da alzó la vista hacia el cielo nocturno, donde se había librado la batalla. El colectivo nos rechazó porque éramos impredecibles y emocionales. Solo vieron el riesgo de nuestra naturaleza, no su potencial. Jun reflexionó. Los Nari siempre habían valorado el orden y la calma, y habían confiado en la capacidad del colectivo para juzgar a los humanos. Ahora se preguntaba en qué otras cosas podrían haberse equivocado. Mañana, el científico JYN y la ingeniera Su presentarán sus avances sobre la frecuencia de resonancia de la Horda, dijo Jun, cambiando de tema. Si están en lo cierto, podremos tener un arma definitiva contra esta amenaza. Ojalá, contestó Da, porque la Horda ya nos está observando y el próximo ataque será mucho más difícil de frenar. De hecho, en los bordes del sistema, las naves biológicas restantes se están reagrupando. Otras se sumaban desde sistemas cercanos, atraídas por la llamada de la mente colmena. Habían enfrentado a un nuevo enemigo, distinto a todo lo que habían conocido antes, pero la Horda vacía ya había devorado muchos mundos y civilizaciones. Se adaptaría y volvería. La tercera semana de batalla había traído esperanza, pero la cuarta, desesperación. Al principio, las tácticas humanas funcionaron bien contra la Horda vacía, pero el enemigo aprendía rápido. Cada vez volvía con mayor número y nuevas adaptaciones. Las bestias púrpura creaban ahora caparazones protectores alrededor de sus partes vulnerables y cambiaban sus patrones de ataque para contrarrestar las formaciones humanas. La embajadora Jun contemplaba las pantallas tácticas con creciente temor. La línea de defensa exterior había caído hacía 2 días. La colonia de NV-4 se evacuó solo unas horas antes de que la Horda la consumiera por completo. Ayer cayó Nuba 6, con 300.000 Nari que no lograron escapar. Nos están empujando por todos los frentes, informó la teniente Mai, cuya determinación reemplazaba su anterior confianza. Hemos perdido 28 naves más desde ayer. La flota humana, que antes estaba desplegada por todo el sistema con formaciones ingeniosas, se había replegado a posiciones defensivas alrededor de los 5 mundos Nari que quedaban. El coste había sido inmenso, casi un tercio de las naves humanas habían sido destruidas y muchas más estaban dañadas. En la sala del Alto Consejo reinaba el desánimo. El anciano Son había convocado una reunión de emergencia para debatir opciones. Jun llegó y vio que el Consejo ya estaba debatiendo. Los humanos luchan con valentía, pero la Horda es inagotable, decía Son.
Cada día se fortalece más y nosotros nos debilitamos. No podemos sacrificar más naves ni más vidas en una batalla que no podemos ganar. ¿Sugieres rendirnos?, preguntó Jun, aunque ya sabía la respuesta. Los grandes ojos de Son se posaron en ella. Debemos considerar la posibilidad de negociar con la Horda Vacía. ¿Negociar? Jun no pudo ocultar su asombro. La Horda no negocia, solo consume. Tal vez nos perdonen algunos mundos si les ofrecemos los planetas de recursos de la periferia, propuso otro consejero. Hay especies que hicieron tratos similares. ¿Y cuánto duraron esos pactos?, contraatacó Jun. La Horda Vacía nunca cumple ninguna promesa. Coge lo que se le ofrece y luego regresa a por más. Al menos ganaríamos tiempo, insistió Son, tiempo para evacuar a más de los nuestros. ¿A dónde?, preguntó Jun. Ningún mundo del colectivo va a recibir a millones de refugiados Nari. Ya han dejado claro que no lo harán. El silencio se hizo denso en la sala. Era cierto, sus antiguos aliados no solo se habían negado a ayudarlos, sino que además habían cerrado sus fronteras a las naves Nari. Los humanos también están perdiendo esta batalla, dijo en voz baja. Debemos afrontar la realidad. Jun avanzó indignada. La humanidad no nos ha abandonado, nosotros no los abandonaremos. Vinieron cuando nadie más lo hizo, y están luchando y muriendo para proteger a gente a la que nunca habían visto antes. ¿Cómo podemos siquiera considerar la rendición? Antes de que Son pudiera responder, irrumpió un ayudante. La nave insignia del almirante Da está sufriendo un intenso ataque, informó agitado. La Horda Vacía ha roto la línea de defensa interior cerca de Nova Prime. Jun y los miembros del consejo se dirigieron al centro de comunicaciones. En la pantalla principal se veía la batalla que se estaba produciendo en su planeta natal. La gigantesca nave de mando del almirante Da, la Sentinel, estaba rodeada por al menos 20 naves. Los escudos humanos fallaban y el casco había sido perforado en varias secciones. ¿Podemos enviar refuerzos?, preguntó Jun a la teniente Mai, que coordinaba la defensa desde la superficie. Mai negó con la cabeza. Todas las naves disponibles están en combate, no podemos retirarlas sin dejar otros sectores expuestos. Por el canal de comunicación se oía la voz del almirante Da, sorprendentemente calma a pesar de la situación. El sector 4 hectáreas ha sido vulnerado. Todo el personal, evacúe a las lanzaderas de emergencia. El equipo de ingeniería debe permanecer en sus puestos, ya que los motores principales de la Sentinel han fallado, dejándola a la deriva. 3 naves adicionales se acercaron, extendiendo sus arcillos púrpura hacia la nave humana. Almirante, debe abandonar la nave, urgió el capitán An desde su posición cerca de Nel 3. Aún no, respondió Da. Equipo de puente, despejen, yo me encargo de las comunicaciones finales. En el video se veía a la tripulación de la cubierta de mando evacuando. Solo quedaba el almirante Da, rodeado de humo y luces parpadeantes. ¿Qué está haciendo?, preguntó el anciano Son. El rostro de Mai reflejaba preocupación y respeto. Siguiendo el protocolo. El comandante de la nave debe quedarse hasta el final. En la transmisión, Da abrió un canal seguro. Los Nari no oían la respuesta, pero sí la voz de Da. Habla el almirante Da, del Comando de la Tierra. Situación crítica. Solicito autorización inmediata para la operación Fire Break. Tras una pausa, Da asintió. Entendido. La Sentinel mantendrá su posición el máximo tiempo posible para cubrir la zona de llegada. Volvió al canal principal. A todas las naves, aquí el almirante Da, prepárense para la operación Fire Break. De menos 30 minutos. ¿Qué es la operación Fire Break?, preguntó Jun. No lo sé, admitió Mai, no estaba en nuestros planes iniciales. El almirante Da consiguió arrancar los propulsores de emergencia de la Sentinel, moviendo la nave dañada hasta situarla entre la Horda Vacía y Nva Prime. Las naves la siguieron, atraídas por la energía residual del buque humano. Durante 28 minutos, la Sentinel mantuvo su posición disparando sus últimas armas para mantener a raya a la Horda. Entonces, en el límite del sistema, los sensores detectaron firmas energéticas. Hay nuevas naves, anunció un técnico Nari. Salen del FTL. Eran naves humanas, pero diferentes a las de la flota principal, más pequeñas, más esbeltas y solo unas 50.
Se movían a gran velocidad y se dirigían hacia la batalla en Nueva Prime. A todas las naves, despejen la zona de llegada, ordenó Da. La operación Firebreak está en marcha. Las naves humanas que aún podían maniobrar se retiraron de sus posiciones de combate, dejando un espacio libre en el centro del sistema. Las nuevas naves formaron un círculo perfecto en esa zona. Se detectó una creciente acumulación de energía. Está ocurriendo algo, dijo la operadora de sensores Nari. Las naves comenzaron a emitir una extraña luz azul que se propagó entre ellas formando un círculo. De pronto, liberaron una onda de energía que se extendió por todo el sistema. Cuando la onda alcanzó las naves de la Horda, ocurrió algo extraordinario. Las naves púrpuras se detuvieron y sus arcillos se retrajeron como si estuvieran confundidas. La disrupción de resonancia, exclamó Mai. La han convertido en un arma. Las naves de la Horda que atacaban a la Sentinel se soltaron y varias comenzaron incluso a atacarse entre sí. En cuestión de minutos, la batalla cambió por completo. Las naves humanas, junto con las recién llegadas, destruyeron o inutilizaron rápidamente las naves desorientadas. En la confusión, las naves de rescate alcanzaron la Sentinel y evacuaron al almirante Da antes de que su nave se desintegrara en una explosión final. 2 horas después, el capitán Han llegó al centro de mando. El anciano Son y el consejo al completo lo esperaban junto a la embajadora Jun. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Jun antes que nadie. Operación Firebreak, explicó Han. Nuestra segunda flota está equipada con tecnología de disrupción de resonancia. Pero Jun estaba perpleja. El científico JYN y la ingeniera Su solo lo descubrieron hace 2 semanas. El capitán Han sonrió. Nosotros llevamos años trabajando en algo similar desde que enfrentamos a otra mente colmena en el pasado. Cuando JYN y Su lograron su avance, enviamos los datos a la Tierra. Nuestros científicos completaron el diseño del arma y la pusieron en producción de inmediato. ¿O sea que se preparaban desde que recibieron nuestra señal? Entendió Jun, atónita. Los humanos sabemos lo que es enfrentarse a la extinción, repuso Han. No íbamos a permitir que les pasara lo mismo a ustedes. Solo necesitábamos resistir lo suficiente hasta que llegaran los refuerzos. El anciano Son dio un paso al frente, olvidando sus recelos previos. Capitán Han, la especie Nari les debe una deuda que nunca podremos saldar. No hay deudas entre aliados, respondió Han, pero el trabajo no ha terminado. La conciencia principal de la Horda vacía sigue existiendo. La disrupción los ha confundido, pero tarde o temprano se recuperarán. Debemos atacar su centro mientras tengamos ventaja. Jun miró la pantalla táctica que mostraba cómo las bandas de la Horda se dispersaban por el sistema. Por primera vez en semanas, sintió esperanza genuina. Entonces, acabemos con esto, dijo. El viaje hacia el centro del territorio de la Horda vacía llevó 5 días. La flota combinada de humanos y Nari avanzó con cautela, usando la nueva tecnología de resonancia para confundir a los bionavas que encontraban. Reunieron todas las naves disponibles, 78 humanas y 32 Nari. No se trataba de un gran ejército, pero portaba las esperanzas de 2 civilizaciones. La embajadora Jun estaba en el puente de la Liberty, la nueva nave insignia al mando del almirante Da, que se había recuperado pronto de sus heridas tras la batalla en Ba Prime y ahora estudiaba la imagen de su objetivo. El nodo central de la Horda vacía es enorme, susurró Jun. El nodo central no era una nave ni un planeta, sino algo intermedio, una estructura púrpura palpitante, al menos el doble de grande que cualquier planeta que Jun hubiera visto. Flotaba en el vacío, rodeado de miles de naves más pequeñas que lo rodeaban como si lo protegieran. Es el cerebro de la colmena, explicó el almirante Da. Desde ahí se coordina toda la actividad de la Horda vacía. El capitán Han se unió a la conversación. Nuestros exploradores informan de que el nodo está protegido por un campo de energía. Necesitamos que la tecnología de resonancia llegue hasta la superficie del nodo para afectarlo. ¿Y pueden hacerlo?, preguntó Jun. Tendremos que acercarnos más de lo que nos gustaría, admitió Han, mucho más. En el puente también se encontraban el científico JYN y la ingeniera Su, que habían pasado días refinando y concentrando la tecnología de resonancia. Los disruptores funcionarán, aseguró Su, pero alguien debe llevar el dispositivo principal directamente hasta la superficie externa del nodo. Se hizo el silencio,
era casi suicida acercarse tanto al centro de la horda con tantas bestias protegiéndolo. Yo encabezaré el equipo de ataque, dijo por fin el capitán An. El almirante Da asintió, como si lo hubiera esperado. La flota principal creará una distracción y alejará a la mayor cantidad posible de naves de defensa. Deberemos ser rápidos. Las siguientes horas transcurrieron planificando. Las naves Nari se formarían en una alineación compacta tras las humanas, que iban al frente gracias a su mayor velocidad y maniobrabilidad. Un equipo pequeño, liderado por An, se separaría en una nave especialmente modificada portando el disruptor principal. Antes del combate, Jun encontró a JYN mirando por una escotilla hacia el tenue brillo púrpura del nodo de la horda. ¿Tienes miedo?, le preguntó. JYN lo pensó antes de responder. Sí, pero también esperanza. Nunca antes los Nari nos habíamos enfrentado a algo así. Y nunca habíamos tenido amigos que lucharan a nuestro lado. Jun asintió. Los humanos habían cambiado todo lo que los Nari creían saber sobre otras especies y sobre sí mismos. El ataque empezó en lo que los humanos llamaban alba, aunque en el espacio no hay día ni noche. La flota avanzó como una sola unidad, con las armas listas. Al principio, la horda pareció confundida por su aproximación. La resonancia seguía entorpeciendo su coordinación, pero, al acercarse al nodo central, las naves empezaron a organizarse en líneas defensivas. Se están adaptando a la disrupción, advirtió la teniente Mai. El nodo central las está ayudando. Procedan según el plan, ordenó el almirante Da. Todas las naves, pónganse en combate. Capitán An, prepárese. La batalla estalló en todo el sector. Humanos y Nari disparaban coordinados para abrir huecos en la defensa de la horda. Los zarcillos púrpura atacaban a cualquiera que se acercara demasiado. Jun observaba desde el puente cómo la nave de An se separaba de la formación. La nave de An iba tripulada por 6 personas, el propio An, 2 pilotos humanos, Su, que se encargaba de operar el disruptor, y 2 ingenieros Nari. Los han detectado, avisó Mai. Hay 5 naves tras ellos. El almirante Da respondió enviando 3 naves de ataque rápido para distraer a los perseguidores. An debe llegar al objetivo. La nave de An realizaba maniobras arriesgadas para esquivar los zarcillos. Gracias a la cobertura, 2 de las naves enemigas cayeron, pero 3 más se unieron a la cacería. No los perderemos, informó An. Nos dirigimos al enfoque directo. Su nave giró de pronto, acelerando en línea recta hacia el nodo. Las naves enemigas lo seguían, acortando distancias. No lo conseguirán, murmuró JYN cerca de JYN. Pero sí lo consiguieron. La nave de An llegó al campo de energía del nodo central apenas unos segundos antes que sus perseguidores. En lugar de intentar atravesar el campo, An ordenó impactar directamente contra él. Contacto, se oyó la voz de An, distorsionada. Desplegando el disruptor ahora. La pequeña nave se adhirió al campo energético como un parásito. El disruptor de resonancia empezó a emitir un intenso brillo azul que creció rápidamente. A todas las naves, máxima potencia en sus disruptores, ordenó el almirante Da. Fuego a mi señal. Toda la flota activó al unísono sus dispositivos de resonancia, sumando su energía a la del dispositivo principal. Fuego. Una ola de energía azul se expandió desde las naves, concentrándose en el punto de contacto donde estaba fijada la nave de An. La onda atravesó el campo protector gracias al enlace del disruptor principal. Al principio no cambió nada. Luego, la estructura completa comenzó a temblar y se propagaron ondas púrpura y azul por su superficie. Las bionaves de alrededor se quedaron inmóviles, como si sus tripulaciones hubieran perdido la conciencia de golpe. Está funcionando, dijo Su con entusiasmo. La conexión neural se está rompiendo. En cuestión de minutos, toda la horda vacía entró en caos. Las naves, que antes estaban coordinadas, se atacaban entre sí o vagaban sin rumbo. La mente colmena se había deshecho, convertida en miles de criaturas independientes y confundidas. La flota combinada las eliminó o dispersó con facilidad. El nodo central empezó a desmoronarse en pedazos y a perder estabilidad. La nave de An se desprendió antes de que el nodo colapsara, por poco escapando. Lo que quedaba del gran cerebro de la horda vacía se fragmentó en una masa púrpura y flotó muerta en el vacío. 3 días después,
Cuando la flota regresaba al espacio Nari, se detectaron más naves que se aproximaban. Jun fue llamada al puente. Es una flota diplomática del colectivo, informó la teniente Mai. Piden permiso para acercarse. Jun y el almirante Da se miraron. Curioso que lleguen ahora, justo cuando todo ha terminado, dijo Da. En efecto, el colectivo ofrecía colaboración y ayuda humanitaria. No mencionaron su negativa inicial a prestar auxilio. El colectivo siempre ha valorado a los Nari como miembros, dijo el representante principal. Nos alegra ver que su civilización se ha preservado. Gracias a la humanidad, respondió Jun con franqueza, a la misma especie que el colectivo consideró demasiado primitiva para ser aceptada. El representante no supo qué contestar. Un año después, la embajadora Jun se situó ante el pleno del Gran Consejo Galáctico. La inmensa sala estaba llena de delegados de más de 100 especies diferentes. Detrás de Jun se alineaban 20 seres de diferentes mundos, entre ellos varios humanos con sus uniformes azules. Hoy formalizamos la alianza de protección, anunció con voz firme, que resonó en la sala. Durante demasiado tiempo, el colectivo ha operado bajo los principios de no intervención y de interés propio. Cuando la horda vacía nos amenazó, comprendimos el verdadero significado de esos principios, el abandono. Hubo murmullos incómodos entre los representantes del colectivo. Con la humanidad como piedra angular, nos aseguramos de que ninguna civilización vuelva a enfrentarse sola a la extinción, continuó Jun. En el público, el capitán An y el almirante Da observaban satisfechos. A su lado, el científico JYN y la ingeniera Su, cuya colaboración había seguido avanzando y produciendo hallazgos extraordinarios. Los humanos habían acudido cuando los demás se marcharon, habían combatido cuando otros huyeron y habían encontrado su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como protectores de quienes no podían defenderse por sí mismos. Y gracias a ello, los astros eran más seguros que nunca. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.